El cine moderno alemán o nuevo cine alemán es el nombre dado en el medio cinematográfico de Alemania al periodo comprendido entre las décadas de 1960 y 1980. Durante esta etapa, la industria alemana creará su propio Star System. Usará largos travelings y planos de larga duración que favorecerán la improvisación de los actores, simplificando el montaje posterior. Poseerá un cierto estilo documental, al modo naturalista francés. Pero hablemos un poco de los antecedentes para esta etapa del cine. A comienzos de los años 60, el cine de Alemania se encontraba en una lamentable situación. A pesar de las condiciones económicas, eran favorables porque esos fueron los años del gran milagro económico alemán. Fuera de unas pocas excepciones, el cine alemán produjo una mayoría de obras convencionales, de reducido interés artístico, que tendrán un enorme éxito en taquilla en los años 50. Pero tras la continua reiteración de la misma fórmula, los cines comenzaron a vaciarse. La situación de estancamiento que vive el cine alemán durante esta época se debe sobre todo al exilio de profesionales del cine, motivado por la llegada del nazismo. Durante los años 50 fueron tiempos difíciles debido a la derrota militar y a la situación económica y moral en la que se había quedado el país tras la guerra. La aparición de la TV con fuerza en esos años hizo que disminuyera el número de espectadores que acudían a las salas de cine, y también el predominio de películas de evasión con temas románticos con un final feliz para hacer olvidar los problemas derivados de la guerra. Esta situación va a cambiar en los años 60, con los movimientos estudiantiles y por la evolución y el cambio que se producen en el teatro, que muy pronto van a pasar al cine por medio de los directores de cortometrajes. En 1962, los jóvenes cortometrajistas alemanes se dan cita en Oberhausen, ciudad que convoca anualmente a un festival de cortos, donde por medio de un manifiesto van a proclamar el fracaso del cine comercial. El manifiesto de Oberhausen declara que el futuro del cine está en manos de los que han demostrado utilizar un nuevo lenguaje cinematográfico, formado en las escuelas y en la experimentación del cortometraje, y expresan su intención de crear un nuevo cine alemán, estando dispuestos a soportar en común los riesgos económicos que eso acarree, declarando que el viejo cine alemán ha muerto. Los firmantes del manifiesto son 26 jóvenes directores, que están familiarizados con la teoría del cine de autor, pero a diferencia de esta corriente, no poseen una postura crítica o teórica ante el cine, sino que se les une la necesidad de crear un estado favorable para la producción y distribución de películas. No conocen la tradición cinematográfica de su país y no les interesa el cine de la época, aunque han crecido en contacto con el cine americano, debido a la presencia americana en suelo alemán. La temática y el estilo van a ser muy variados entre los integrantes del nuevo cine alemán. Tratan los problemas de la juventud, la inadecuación ante el modelo que propone la sociedad que genera problemas de incomunicación y la soledad vistos con pesimismo. Se replantean el pasado de su país y su repercusión en el presente. Examinan la posguerra y la reconstrucción del país desde una óptica individual y desde la experiencia personal generalmente femenina. Ahora bien, veamos un poco de los representantes más emblemáticos de esta corriente. Estos van a ser Volker Schlondorf. Él es un intelectual a caballo entre la cultura germánica y la francesa. Ha sido ayudante de Resnais y de Louis Mally. Su cine va a tratar de ahondar en los conflictos que se producen por el enfrentamiento de sus personajes y se va a caracterizar por adaptar numerosas novelas de la rica tradición germana. Entre sus obras destacan El joven Thorles y El rebelde. En los años 70 adaptará para la pantalla El tambor de hojalata de Günter Grass. Su cine posee siempre una puesta en escena muy controlada, un relato riguroso y un análisis histórico acompañado de reflexión humana ante los conflictos expuestos. Werner Herzog. Su cine se va a caracterizar por el estudio de personajes singulares, marginados o excepcionales, que se hayan poseídos por sus instintos, como en Aguirre, La cólera de Dios, Nosferatu, El vampiro de la noche, o Fitzcarraldo. En sus películas es una constante la locura y la imaginación visionaria de sus personajes, y la preponderancia del paisaje como centro mítico de sus historias. Rainer Werner Fassbinder se caracteriza por su influencia teatral, la preocupación por la forma, un sello personal de autor.
conseguido gracias a que trabaja siempre con el mismo equipo técnico y artístico, y un enfoque centrado en los conflictos humanos y en las relaciones de dominación. Entre sus obras más sobresalientes están, entre otras, La ley del más fuerte, Todos nos llamamos Ali, Las amargas lágrimas de Petra von Querelle o El matrimonio de Maria Braun. Wim Wenders, influenciado por el cine americano, tratará la incomunicación humana, los conflictos personales, los familiares y los viajes iniciáticos para conocerse a uno mismo. Su película más conocida de esta época es Alicia en las ciudades. En la década de los 80 realizará dos de sus películas más conocidas, como son Cielo sobre Berlín y París, Texas. Para finalizar, este ha sido un pequeño resumen de lo que fue el cine moderno alemán entre los años 60 y 80, un cine lleno de contrastes por la situación que vive su país. Pero gracias a esto, dotaron de grandes cineastas alemanes que trabajaron en la industria hollywoodense.